Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué placer estar aquí nuevamente un día de regocijo, de bendición, de alegría, de fortalecimiento espiritual, de crecimiento en la oración y en la palabra de Dios. Porque todos somos hijos de Dios, quienes han recibido del Señor Jesucristo. Son dignos de ser llamados hijos de Dios. De todo corazón oro hoy 6 de julio del 2020 para que sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiciendo las vidas de cada uno de ustedes. Dios mío, guíanos Padre Celestial para poder cumplir con tu voluntad, para poder obedecer tu palabra, Señor. Guíanos para estar en justicia contigo, Señor, porque hoy más que nunca agradecemos por ese gran regalo que ha sido la salvación. Te damos gracias, Dios hermoso, por permitirnos abrir nuestros ojitos, por permitirnos ver a nuestros seres queridos, por permitirnos tener un resguardo, por permitirnos, Señor, contar contigo de noche y de día, amado Rey. Hoy ponemos, Señor, esta oración, este estudio de la palabra en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, instruyéndonos, edificándonos, Papito Dios, en nuestros corazones. Ayúdanos a crecer, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente, Señor, a poder aplicar esta palabra para la plenitud de tu iglesia, Señor, para encontrar el verdadero camino, Señor, que solamente tú has traído a este mundo, Señor. Gracias, Papito Dios, por la obra redentora, por lo que hiciste en la cruz, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor, por dar hasta la última gota de tu sangre, Señor, por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por este momento y nos ponemos en pos de ti para recibirte con amor y con alegría. Bueno, amados hermanos, eh, como hemos venido estudiando, hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro hermoso libro del Apocalipsis. Ya hemos estudiado los primeros 4 capítulos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 5. Y este capítulo número 5 nos da la entrada triunfal de el Cordero y cómo Jesús, siendo el Cordero de cada uno de nosotros, pues es el único que tiene la potestad para hacer algo que nadie podía hacer. Y para poder entender esto que acabo de decir, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra y vamos a ver cómo Cristo es el único que tiene el poder para abrir un libro, el cual es necesario que sea abierto para que la profecía sea totalmente cumplida. Y vamos a deleitarnos en la palabra. Dice el capítulo 5, versículo 1, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, es muy importante este capítulo número 5, como hemos podido leer y escuchar, porque este capítulo 5 nos da la introducción una vez la iglesia ha sido arrebatada. Este suceso, como lo describe Juan, pues pasa en el cielo. Y como vimos en nuestra enseñanza pasada, Juan fue transportado o llevado en el Espíritu al cielo, haciendo referencia a cómo la iglesia va a ser arrebatada. Lo estudiamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y vemos cómo después de que este maravilloso acto se va a consumar, porque la palabra de Dios es verdadera y el Señor no nos miente, sus promesas van a ser cumplidas. Esta promesa, que aunque hay veces ha parecido fantástica y como de película y como increíble de que suceda, va a suceder. Vamos a ser arrebatados o en su defecto resucitados en cuerpos gloriosos. Y una vez estemos ahí, amados hermanos, en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es el que en persona va a venir por nosotros, pues vamos a ver una serie de acontecimientos. Uno de esos acontecimientos es el que está describiendo Juan, el rollo y el cordero. Bueno, ¿y qué importancia tiene este rollo o este libro? Es importante entender que este libro representa todos los juicios que deben ser desatados sobre la tierra. Es por eso la importancia de entender que esto solo sucederá una vez la iglesia va a ser arrebatada, no antes, porque la iglesia, por la misericordia de Dios,
no pasará por ninguno de estos juicios. ¿Debido a qué? Debido a que creyó en el Mesías, creyó en el Cordero y lo recibió en su corazón. Es por eso que vamos entonces a escudriñar versículo por versículo, ¿de acuerdo? Y el versículo 1 del capítulo 5 entonces dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Bueno, recordemos que quien está sentado en el trono. En el capítulo 4 vimos que quien está sentado en el trono es Dios Padre y que Dios le va a entregar al Cordero, al Mesías, este libro. Más adelante, pues lo estudiamos, pero ya lo leímos. Entonces vemos cómo Dios Padre le entrega este libro al Cordero en símbolo de entregar el poder, que todo lo que ha sido creado es tanto de Dios y Dios se lo entregó ¿a quién? A Jesús, para que Él fuese Rey de Reyes. Este es, digamos que, un contraste de lo que sucedió en la creación, puesto que eh, Jesús es el verbo, la palabra que hizo posible que todo existiera. Entonces se los pongo de esta manera. Dios Padre lo pensó, ¿sí? Jesús es la palabra, el verbo, la acción. Entonces Dios habló. Eso representa a Jesús. Habló el verbo, lo cual permitió que la creación fuera hecha. Y el Espíritu Santo representa el hálito de vida, el aliento de vida, quien dio vida. ¿Sí? Esa es como la referencia de la creación. Y aquí lo vemos. Y aquí lo vemos. Entonces, el Padre está sentado en el trono y él tiene un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, es importante entender por qué un libro, ¿sí? Pues este libro es como la referencia de lo que antiguamente hacían, pues no solamente en Israel, sino en la gran parte del mundo, ¿sí? Era típico que los contratos en el mundo antiguo, ya fueran de propiedad, de actas matrimoniales, arrendamientos, préstamos, hasta testamentos, fueran escritos por dentro, se escribía el detalle del contrato, de lo que se estaba firmando, y por fuera se hacía como un resumen. Y para que este libro no fuera abierto por libro o contrato, lo que fuera que se estuviese haciendo, no fuese abierto por personas que no tenían la facultad de abrirlo, pues se sellaban. El pueblo judío normalmente le colocaba 3 sellos y tenían que haber 3 testigos para que ese libro, ese rollo, ese contrato tuviera validez. O si no, digamos que eso quedaba como en el aire y no había como una validez jurídica, por decirlo de alguna manera, de ese documento. Algo como lo que vemos hoy. Si el notario no coloca, digamos que su sello, su firma en ese documento, pues ese documento pierde fuerza, pierde validez. Entonces, eso es la referencia en que está haciendo acá el libro, ¿sí? El que esté escrito por dentro y por fuera, y el que esté sellado, ¿sí? Con, valga la redundancia, pues con los siete sellos, ¿sí? En Ezequiel capítulo 2 versículos 9 al 10 nos habla un poquito de este libro y dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas
y lamentaciones y ayes. Entonces aquí nos ratifica el profeta que este libro lo que trae básicamente son dolores, juicios que recaerán sobre la humanidad incrédula, como lo estudiábamos en una de nuestras prédicas esta semana que acaba de terminar. Este juicio recaerá solamente sobre quienes no hayan creído, sobre quienes no hayan sido arrebatados. Los que se queden en la tierra después del arrebatamiento sufrirán pues de este juicio ya advertido, ¿no? En todo el libro del Apocalipsis. Y el versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Bueno, esto es algo muy importante, digamos que eh, Apocalipsis tiene siempre grandes referencias y es donde más se nombra el ministerio de los ángeles. Sí, digamos que en todo el resto de la Biblia pues no es como tan profundo a excepción de Daniel, ¿sí? De Daniel, de Ezequiel y Jeremías. Pero el Apocalipsis es uno de los libros donde más se nombra a los ángeles y su ministerio, lo que cada uno de ellos hace en el cielo. Y aquí vemos cómo este ángel, un ángel fuerte, decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vemos, amados hermanos, cómo este libro no podía ser abierto por cualquier persona o por cualquier ser creado. Y es que ustedes se imaginan que el juicio sobre la tierra lo pudiera hacer cualquiera o lo pudiera hacer un ángel a voluntad. Pues terrible, porque ¿dónde quedaría la justicia de Dios? Por eso es que solamente Dios, ¿sí? Es quien puede abrirlo. En este caso, eh, pues el Cordero, ¿sí? Pero aquí el ángel pregunta, ¿y quién es digno de abrirlo? Este ángel, digamos que algunos teólogos dicen que es el ángel Gabriel, aunque no está por ninguna parte de la Biblia, pero digamos que da a entender la fortaleza de Dios y eso representa a Gabriel. Gabriel es uno de los ángeles más usados y más poderosos que, que el Señor ha creado, ¿sí? Y en Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces, así como a Daniel, Gabriel le reveló la visión, eh, por la forma en que está escrito esta parte del Apocalipsis, se sugiere que también pudo haber sido Gabriel. Y el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Miren el poder que contiene este libro, porque dice que ninguno, ni en el cielo, o sea, que ninguno de los ángeles podía abrirlo. Y cuando dice ni debajo de la tierra, se refiere a que tampoco ninguno de los ángeles caídos podía abrir el libro. Es más, ni siquiera podía mirar el libro. ¿Cuál poder tiene este libro? ¿Sí? Que no se puede ni mirar ni observar. Y entonces aquí hay algo muy importante. Debido a que este libro no se puede abrir en ese momento, en ese instante, Juan siente un gran dolor en su corazón. Es por eso que él dice, y lloraba yo mucho
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Y por qué Juan lloraba? Porque, amados hermanos, si es juicio, si el libro del Apocalipsis no se cumple, quiere decir que todo lo que el Señor nos ha prometido es mentira. Quiere decir que entonces nuestro amado Mesías, nuestro amado Jesús, no va a regresar. Por ende, lo que hacemos no tendría sentido. Y pues el diablo ganaría. Entonces nosotros vemos muy difícil todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis, pero es necesario que ocurra. Y ya veremos cómo cuando estemos terminando el libro, cuando vayamos avanzando, a pesar de la dureza de los juicios, el Señor es misericordioso y va a dar oportunidad a las personas que se queden ahí. Lo que pasa es que recibir esa oportunidad va a ser muy, muy difícil. Y hoy nosotros tenemos la bendición de que no vamos a tener que pasar por esas tribulaciones tan dolorosas, sino que solamente con abrir nuestro corazón vamos a ser salvos. Pero en esa época, en ese momento, que no estamos muy lejos, no va a ser así de sencillo. No va a ser así de sencillo. Entonces Juan siente ese dolor en su corazón que hoy debemos sentir nosotros. Nosotros debemos sentir dolor por los perdidos, amados hermanos. Hoy nos llama el Señor a orar por quienes no han podido recibir de Cristo, por nuestros familiares que desafortunadamente, a pesar que le hemos compartido la palabra, no han querido escuchar. De pronto nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros hermanos, tíos, sobrinos, y que vemos que están perdidos en el mundo. El Señor nos llama a que sintamos ese dolor en nuestro corazón para que así como nosotros fuimos tocados, en algún momento ellos también lo sean y no se pierdan. Pero el versículo 5 nos trae esperanza, porque dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Hoy el Señor te dice, no llores. Pero después de haber sentido dolor, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, acá hay mucha riqueza espiritual en este versículo. Lo primero es que dice, y uno de los ancianos me dijo. Ya sabemos que los 24 ancianos representa la iglesia. Entonces, alguien a quien el Señor estima mucho de la iglesia, Dios le permite que le hable a Juan. Y le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá. Bueno, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Pues entendemos que la tribu de Judá es una de las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel vienen de los 12 hijos ¿de quién? De Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos, digamos que de ahí se tomaron las 12 tribus de Israel. Jacob, al ser traducido también, quiere decir Israel, la tierra prometida. Entonces aquí dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, el que representa la tribu de Judá, pues no es otro más sino el Mesías. Este es uno de los títulos más antiguos que se le asignan al Mesías. Y esto alude, ¿qué quiere decir esto? Alude la ferocidad, la fortaleza, ¿sí? Que de pronto se vio solamente en un poquitico en la primera venida del Señor Jesús, pero que ya en el Apocalipsis veremos en toda su plenitud. Y aún digamos que, por decirlo de alguna manera, viéndolo en un poquitico cuando Él vino
pues él vino, porque es que él cuando vino acá a la tierra vino como siervo, pero cuando regrese ya no vendrá como siervo, ¿sí? Sino como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes. Entonces veremos su poder en plenitud. En Génesis 49 del 8 al 12 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en él la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Esta porción de la escritura son las bendiciones que Jacob le da a cada uno de sus 12 hijos. Y esta corresponde a Judá, a esa tribu de Israel. Entonces vemos aquí cómo Jacob está profetizando la venida del Mesías. Está profetizando lo que le iba a pasar. Por eso dice, y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en él la sangre de uvas su manto. Como el Señor Jesús, cuando fuese sacrificado, iba a derramar su sangre para limpiarnos a cada uno de nosotros. Entonces aquí entendemos por qué se llama o por qué le dicen a Jesús el león de la tribu de Judá. Eso es importante entenderlo. Pero no solamente le dicen de esta manera, también le dicen la raíz de David. Entonces, este sí de pronto lo hemos escuchado un poco más seguido. Y resulta que en Isaías capítulo 11, de los versículos del 1 al 10, describen muy bien a la raíz de David. Raíz indica como esa genealogía, ¿sí? Esa descendencia, eso quiere decir raíz. Versículo 11 dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Isaí es el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, alguien de esa descendencia. Y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus. Esto ya lo habíamos estudiado. Veíamos cómo estos 7 espíritus representan al Espíritu Santo en su plenitud. O sea que el Espíritu Santo reposaría sobre Cristo plenamente. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Miren cómo describe Isaías al Señor Jesús. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esto es una profecía que está por cumplirse, ese versículo 6. El versículo 7 dice, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Se imaginan? Eso es lo que va a hacer el Señor Jesús en el reino milenario, que lo estudiaremos más adelante. Todo eso es lo que el Señor Jesús va a hacer. Va a permitir que un león, ¿sí?,
junto a un buey, coman los dos sin que se maten. Y lo mejor, no van a comer carne, sino paja. Entonces aquí vemos el poder, ¿sí?, del Señor. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Entonces está hablando que en ese reino milenial eh, será tal la paz que un recién nacido podrá jugar con una serpiente, con una víbora. Ustedes saben el poder letal de estas serpientes, de estos animales. Un mordisco lo mata a uno inmediatamente. Pero en ese reino no va a pasar eso, porque estas serpientes o estos animales ya no tendrán ese instinto por hacer maldad. El versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Aquí nos describe muy bien quién es y qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Cómo esa raíz de David nos llena de regocijo, de amor. Fíjense cómo hoy en día no se puede hacer eso. Un león ve a un buey, inmediatamente lo devora. Pero vemos cómo el poder, la justicia y el amor de Dios expresados en su Hijo, pues le permite hacer eso. Y eso es lo que va a suceder en el reino milenario, después del Apocalipsis. Ya más adelante estudiaremos a profundidad esta parte, pero esto es como un abrebocas de lo que va a venir después de tanta tribulación, después de tanta tristeza que sucederá en el Apocalipsis. El versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, esta parte es importante porque vemos cómo Dios es el centro de todo, cómo Cristo es el centro de todo. Y dice, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Por qué dice como inmolado y no inmolado? Porque Jesús dio su vida en la cruz, murió, pero Él no está muerto, Él está vivo. Pero Él todavía tiene las marcas de su sacrificio en la cruz. Cuáles son esas marcas a las que nos referimos? Bueno, pues como le clavaron esos clavos, valga la redundancia, en sus manitas, en sus piecitos, su cabecita, cómo lo maltrataron, su cuerpo, cómo lo ultrajaron, ¿sí? Y todo para que nosotros pudiésemos tener hoy en día la salvación sin ningún esfuerzo. Nosotros no necesitamos más sino creer en Él para recibir de Él. Y aquí vemos cómo Él ya no, ya no está muerto, sino Él, el que vive. La palabra dice que Él es el que vive, el que reina. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Y cuando dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, pues aquí a qué se está refiriendo. Bueno, los 7 cuernos representan representan la omnipotencia de Dios, el poder, su poder total. Los cuernos, si nosotros vemos ningún cordero, tiene cuernos, pero los cuernos no es algo deformado que tenga Cristo, ¿sí? No nos imaginemos que Cristo tiene siete cuernos, porque nosotros lo hemos malinterpretado muchas veces con el anticristo, ¿sí? Como de maldad, pero no, aquí no tiene nada que ver eso, sino representa es el poder. Y 7, porque recordemos que 7 representa la perfección. En la Biblia el número 7 y representa eso. Por eso los ojos son 7,
porque habla también de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es eso de la omnisciencia? Que todo lo sabe. ¿Qué es la omnipotencia? Que todo poder tiene, que no hay nadie más poderoso que Él. Estos son atributos que solo tiene Dios. Omnipotencia, todo lo puede. Omnisciencia, que todo lo sabe. Y aparte de eso, omnipresencia, que es que en todo lugar está. Esos atributos solo los tiene Dios. Y como vemos, Dios en cada una de sus tres personas representa estas mismas características. Dios todo lo puede, Dios Padre todo lo puede, Dios Hijo todo lo puede, Dios Espíritu Santo todo lo puede. Todo ahora la omnisciencia, Dios Padre siempre lo ha sabido todo, Dios Hijo Jesús todo lo sabe y el Espíritu Santo todo lo sabe. A tal modo que dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios. Y para poder hacer eso, pues, ¿qué debe ser? Dios, Dios mismo. Y la omnipresencia, pues bueno, sabemos que los tres representan a uno solo, pero los tres están en todo sitio, donde ellos quieran estar. Ahora, no hay que confundir la omnipresencia de Dios, ¿sí? con, con una mala práctica que se llama el panteísmo. El panteísmo es decir que Dios está en todas las cosas. Eso se llama panteísmo y eso está mal. O sea, que Dios está en una silla, que Dios está en un árbol, que Dios está en una hoja, que Dios está en el agua, que Dios está en el piso, que Dios está en la casa, o sea, en los materiales, en lo material. No, eso no es cierto. Dios lo creó, pero Él no reside ahí. Eso se llama panteísmo. Dios está es en lo que está vivo, en cada uno de nosotros. Ahí está Dios. Que Dios puede usar esas cosas es diferente, pero debemos tener cuidado porque eso no lo podemos malinterpretar. ¿De acuerdo? Y después dice los siete espíritus. Bueno, los siete espíritus nosotros ya lo hemos estudiado, ¿sí? En varias ocasiones hemos estudiado esta parte de los siete espíritus y pues hemos visto cómo el Espíritu Santo se manifiesta sobre Jesús y sobre cada uno de nosotros de manera excepcional. Eso lo acabamos de leer en Isaías 11 capítulo 2, ¿no? Donde dice que reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor a Jehová. Eso representa, digamos que los atributos del Espíritu Santo, pero, pero no porque Él esté dividido en siete espíritus, sino porque, vuelvo y digo, siete representan la perfección. ¿Listo? Bueno, el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces aquí vemos cómo Dios Padre le entrega la autoridad a Dios que Dios Hijo, para que Él sea quien abra este rollo. Y, y aquí vemos cómo se cumple toda la profecía, ¿sí? Porque Jesús debía dar su vida por cada uno de nosotros para que así Él frente al Padre fuese digno de recibir el rollo. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no hubiese podido recibir este rollo. Es muy importante tenerlo muy presente. Y el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, aquí pues entendemos y es muy claro que una vez Dios Padre le entrega el rollo a Jesús, a Dios Hijo, todos se postran ante el Cordero. ¿Por qué? Porque reconocen el poder de Cristo, reconocen que Él es Dios, pues todo lo que ha hecho lo hace digno de exaltación. Por eso es que estos seres vivientes y los ancianos se postran ante el Cordero. Y fíjense que cada uno de ellos tenía arpas
copas de oro, de incienso y oraciones hacia los santos. Bueno, el arpa es un instrumento musical, sí, que se usa mucho en la Biblia. David lo usaba mucho. Fíjense que era una forma en que David tranquilizaba el corazón de Saúl, el primer rey de Israel, cuando Saúl era poseído por demonios, demonios de intranquilidad. Eso lo pueden ver en primera y en segunda de Samuel, para que el que quiera leerlo. Entonces se usaba el arpa, por eso el arpa es un instrumento angelical, porque representa la alabanza, la paz, la gloria. Las copas llenas de oro e incienso, ¿qué son? Son las oraciones. Bueno, las copas eran un utensilio que se usaba en el templo antiguamente en Israel. Sí, ahí se quemaba el incienso, subía el incienso en forma de humo y este humo entraba en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Recordemos que el lugar santísimo era un sitio donde no podía entrar nadie, sino solamente una vez el sumo sacerdote, para hacer los rituales. Hoy, gracias al sacrificio que Cristo hizo, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, todos los días, cuantas veces queramos. ¿Cómo? Con oración. Ahí entramos al lugar santísimo. Entonces, estas oraciones de los santos representan, ¿sí?, todo lo que nosotros hablamos con Dios, todas las peticiones que nosotros pues ponemos en manos del Señor. Dice el, el versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bueno, esta parte nos da un cántico que todos estos seres y toda la iglesia harán una vez el Cordero tome el libro. Y esto representa la liberación. Más adelante en el capítulo 15 estudiaremos un poco más a profundidad cómo hay un cántico que hacían los israelitas, un cántico que hizo Moisés y un cántico que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cántico del Cordero. Y lo estudiaremos a más profundidad estos dos cánticos. Pero aquí vemos cómo estos seres y la iglesia abren su corazón para entregarle todo al Señor, reconociendo que Él es Dios Todopoderoso. El versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros sabemos que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Y eso es una gran alegría porque eso nos da a entender que Dios siempre ha tenido preparado un, una habitación para nosotros. Y esa habitación es habitación de reyes, ¿sí? Es habitación de sacerdotes, teniendo en cuenta que nuestra guía y nuestro Rey de Reyes es Cristo y nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo Jesús. El versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Bueno, miren aquí hay algo muy interesante y es que en el cielo hay millones de ángeles. Y este término millones de millones quiere decir que son incalculables, que son muchísimos, muchísimos, puesto que estos ángeles tienen un ministerio. Los ángeles nos protegen a nosotros y también realizan una función en el cielo. Nosotros no lo vemos, pero en el ámbito espiritual eh, ellos pelean contra estos ángeles caídos para que nosotros no seamos tomados aquí en la tierra, en el mundo, por ellos. No lo vemos,
pero créanme, amados hermanos, que ahí afuera están peleando. Oramos para que estos demonios nunca entren en nuestras casas. ¿Gracias a qué? A estos ángeles y al ministerio que Dios le entregó por cada uno de nosotros. Ahora, aunque esto es así, no debemos caer en el error que cae el católico de venerar a los ángeles. Los ángeles no se veneran, no se les ora a los ángeles. Sí, esa oración que se le hace al ángel de la guarda, esa oración está mal. Eso es idolatría. Nosotros a quien le debemos orar y adorar es a Dios. Y Él en su misericordia enviará a sus ángeles. Pero no debemos orarles a ellos. Es muy importante. Ellos nos ayudan muchísimo, por supuesto que sí. Pero no son instrumento de adoración. El versículo 12 dice, que decían a gran voz. ¿Quiénes decían? Pues los ángeles. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren estas características que tiene Cristo tan importantes. Cristo tiene el poder. Cristo es el dueño de todo el oro y la plata. Cristo es el ser más sabio que existe. Su inteligencia no tiene límite. La fortaleza, esa forma en que nos resguarda, ¿sí? La honra, como su nombre es nombre sobre todo nombre. La gloria, el chequiná, la alabanza, la adoración. Dios es hermoso, Cristo es hermoso, amados hermanos. Versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, amados hermanos, aquí vemos cómo Cristo es el único digno de recibir toda gloria y toda honra, como Cristo es el único digno de recibir alabanza, de recibir reconocimiento. No hay nadie más, por más poderoso que sea acá en la tierra una persona, no es digno de que nosotros nos arrodillemos, no es digno de que nosotros le demos gloria, no es digno que le demos honra. Eso de que nosotros aquí tengamos ídolos, como por ejemplo en el tema musical, sí, que nosotros, el ídolo del despecho, el ídolo del vallenato, el ídolo de, no, eso está mal, el ídolo del fútbol, el ídolo de, no, no, acá vemos como nuestro único rey es Cristo, es Dios, amados hermanos. Y veremos cómo el Señor, cuando nosotros reconocemos eso, el Señor trabaja en nosotros. Y cómo nuestras vidas van a ser cambiadas, amados hermanos. Cómo nosotros vamos a ver esos cambios que tanto necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Sanidad va a haber, amados hermanos. Prosperidad va a haber sin que nos enfoquemos solo en esto. Vamos a ver cómo milagros que ojo no han visto y oído no han escuchado van a suceder. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor y espero que nos encontremos prontamente. Dios los bendiga. Bendiciones.